Buenos días. Buenos días a todos nuestros amigos míos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada de estéreo de RTP 96.5 en la provincia de Santa Elena y Guayas, 98.7 en la provincia de El Oro. También muy buenos días a la gente del Real Audio, www.rtp.es, en todo el orbe, incluido Groenlandia, que decimos primero, ya mismito. Y muy buenos días a quienes nos siguen a través de las redes sociales de RTP, el canal de YouTube de RTP, Facebook Live de RTP, Facebook Live de su servidor Rodolfo Agrizo Blum, TikTok, Instagram, X, Y, Z, no hay Y, Z. No. En Truth creo que todavía no estamos, que es la red del presidente Trump, pero bueno, buenos días con todos, como todos los viernes, aunque ustedes la han visto a Sofía hoy día, esta semana, en todos. especialmente en los programas, wow, pero bueno. Hoy día, ¿cómo así no la vi? ¿Se escondió? No, bueno, no aparecí, ya que me no apareció un eufemismo, se escondió. Qué bien, me encanta la gente con eufemismos. Ha sido un privilegio, en verdad, estar en el otro programa. Ya la señora Larisa, que regresa el día lunes. Sí, que los astros se han alineado. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno se han alineado con Marte. ¿Ya? Y entonces ella viene el lunes. Ya viene el día lunes, entonces la vamos a escuchar. ¿Podemos apostar a que venga el día lunes? Yo ahí sí apuesto. Creo que le hace falta hablar de... Que el fin de semana se va a la playa. Imagínese que la playa está espectacular, etcétera. Yo sí vi un sol espectacular por Olón. Y no el sol espectacular que hay aquí. Sí, pero ya empieza a ser temporada. Yo fui a Olón hace unas semanas y el clima está cambiando. Lo que lamentablemente no se ve por el área, y espero que esta temporada le vaya mejor, es montañita, Olón, turismo. En realidad no lo he visto como en otros años. El turismo que no es de Guayaquil. El turismo local. Lo que sí he visto... el turismo de la sierra, porque va cuando no es nuestra temporada. Justamente hemos hablado con comuneros y nos han mencionado que mucha gente, por el problema de inseguridad que hay en Esmeraldas, mucha gente de la sierra ha decidido migrar a Manabí o hasta Santa Elena. Claro. O sea, y ahora el área de Ayampe, Olón... lo que es la vida, ¿no? La gente de la sierra iba mucho a Manabí, especialmente a Bahía de Caracas, donde se hicieron un montón de edificios, hasta que vino el terremoto. Sí. Y entonces con el terremoto migraron Esmeraldas. Y como la Esmeraldas es un desastre, bueno, a ver, el desastre es por si acaso, la matanza dentro de la cárcel. Se han matado entre dos o tres bandas, a ver. Pero igual la gente ya, entonces ahora están regresando a Manabí. Y como estamos ahí, pues... Olón está a nada de Manabí. Sí, yo diría que máximo unos 30 minutos de Ayampe. Y de Puerto López, de Puerto Cayo. No mucho. Entonces. 1 hora y pico. Sí. Claro. Pero bueno, qué pena que no haya eso, ¿no? Usted hablaba de Esmeraldas. Los disturbios en la cárcel de Esmeraldas provocaron 17 muertos y las cifras preliminares. La policía presume que el ataque fue ordenado por la banda Los Tiguerones. A ver. Yo solo tengo una pregunta. ¿Los mataron qué? Ahorcándolos. O sea, los cogieron entre 4, mientras el quinto le apretaba y le rompía la tráquea y les pedía respirar y lo mataron. O entre 4 cogieron al otro y lo reventaron a golpes contra los barrotes o contra el piso de la celda. No, señor. Lo mataron con armas. A ver, un ratito. ¿Y cómo habían las armas allí? No es que ya se controló. Vea, a mí me van a perdonar... Mejor dicho, a mí me importa un carajo si me perdonan o no. Ya vamos a aclarar el tema. ¿No? Primero que nada, yo no me estoy confesando con nadie. First of all, yo no soy de los que creen en la confesión porque yo, gracias a Dios, soy ateo. ¿Por qué gracias a Dios? Sin teos Dios. Si no existiera el concepto de Dios, nadie podría ser ateo. ¿Ya? Entonces yo no me confieso con nadie. Pero vamos a aclarar un tema. Es una estupidez inimaginable pensar que después de 20 años o 30 años, porque esto no es de, a ver un ratito, esto no se inventó, porque todo el mundo, no, es que Correa, no, eso venía de antes. De antes ya se sabía que la penitenciaría, la hacienda, la que no termina, que después reacomodaron, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el mundo sabía que la hacienda estaba parcelada y que estaba en manos de estos tipos.
Y que los del SNAI, que en ese tiempo no eran SMAI, sino tenían otro nombre, eran, ¿qué? Ujieres, pajes, como todavía algunos pendejos que se creen marqueses, a 2.800 metros de altura, tienen en su casa, tienen pajes. Qué bestia, ¿no? Pobrecitos, entérense, pendejos, que usted ve, sus antepasados compraban los marquesados cuando el rey no tenía plata. Y cuando iban a Madrid y se ponían espuelas, los españoles, hombre, pues indiano, así, indiano, quítate las espuelas que tu título lo compraste, ¿ya? Así que a tirarse los pedos con antena a la intersección de la calle Juan Salinas, Salinas y Gómez Rendón. Es una calle de una cuadra nomás, ahí se van a tirar los pedos con antena. Marqueses de verdad había básicamente en México, Virreinato de México, y en Lima, Virreinato del Perú, México, Nueva España, Lima o Nueva Castilla. ¿Ya? Era un virrey. Aquí lo que había era un pilche abogado presidente de audiencia, que era un tribunal de justicia. Algún día alguien tiene que de verdad hacer el revisionismo histórico de toda esta cosa. Nunca fue una división político-administrativa militar las audiencias. Pero bueno. Entonces, no hay peor. Hay dos errores que uno no tiene que cometer nunca con en comillas, el enemigo. El primero es subestimarlo, ¿no? Es un error monumental. ¿Cómo pueden haber subestimado? Porque no es la primera vez que dicen, pero si hasta Moreno había controlado las cárceles. No me joda. Para no hablar de Red Shoes, también había controlado las cárceles. Señores, la única manera que usted tendría de controlar las cárceles es meter a las fuerzas especiales, a lo que nos queda de blindados ahí en Riobamba, con las fuerzas especiales Patria, los paracaidistas y la infantería de marina, y caerles a tiros, porque los van a recibir a tiros. Porque ahí solo Dios sabe qué armamento tienen. En los pabellones en los que no han entrado ni han controlado, porque sería una masacre. Sí, pero a veces es necesaria, pues, una masacre. O lo de Esmeraldas, 17 muertos, no es una masacre. Yo una pregunta. El que asesina a sangre fría a una persona es igual de asesino que el que asesina a sangre fría a 3. Lo que pasa es que el otro ha tenido oportunidad de matar a 3 y te tuvo a 1. No estoy hablando de asesinos seriales, Eso ya es gente que está, pero ya. Así que, primero, no subestime al enemigo, no diga que controla las cárceles, cuando no la han controlado en su puñetera vida el Estado ecuatoriano desde hace décadas. ¡Décadas! No es problema de este gobierno. ¡Décadas! 1. Y 2. ¿Cuántas más de estas vamos a aguantar? Porque entre los que matan a veces hay gente que no tenía nada que ver ahí dentro de la cárcel. Justamente el presidente Daniel Noboa, no sé si estoy mal, pero todavía sigue la construcción de la cárcel que se quiere hacer en Santa Elena. Sí. Pero yo sí lo que veo, y Rodolfo lo acaba de decir, este no es un problema de este gobierno. Yo creo que este es un problema décadas. De décadas, y el sistema de cárceles. Yo creo que aquí en el Ecuador, las cárceles terminan siendo para los grupos delictivos yo diría la escuela. O sea, es como graduarse de la universidad. O sea, es como ponerte el PhD. El PhD. O sea, para ellos PhD termina siendo un poco más lucrativo estar adentro de la cárcel a veces que afuera, por la reputación. Si las cárceles son para eso, dígame por qué el SETCOM de Bukele, ahí nadie sale con PhD, sino con HDP. Justamente eso. A ver, explíqueme la diferencia. Yo creo que es lo que quiere hacer el presidente Noboa, porque si no estoy mal, la persona que estaba haciendo la cárcel en Santa Elena eran los mismos contratistas que hicieron cárceles en El Salvador. No, hicieron cárceles no me sirve. ¿Hicieron el SETCOM? Creo que sí. No sé cómo. Esa es la cárcel gigantesca. Sí, pero lo que sabía que ellos tenían gente extranjera viniendo a asesorarlos. No sé exactamente si ellos lo construyeron, lo puedo buscar. Y van a también van a tener al menos durante un buen tiempo que contratar a lo que era Blackwater, que ahora tiene otro nombre, porque si no al día siguiente le meten armas en la nueva cárcel. Y yo también creo que no sabemos. ¿Qué? O me dejas meter armas o te mato a ti y a tu familia. A ver, argumentame contra eso.
pero también creo que tuviera que haber una división de el tipo de peligro que puede tener la persona que está en la cárcel. Y en verdad, ¿por qué? Sofía, Porque deberían haber varios tipos de cárcel. ¿por qué? Porque hay gente que sí, puede ser que tenga que cumplir una condena, pero no es asesino, no es parte de ninguna banda delictiva. Y esas personas, y eso es lo que yo creo que le falta un poco a la justicia o al final de la justicia ecuatoriana, es como cierta gente que va a prisión, la vamos a rehabilitar. Yo siempre digo, y hay gente que dice, dependiendo obviamente del caso. La Constitución dice que todo el objetivo del sistema penitenciario es rehabilitar a la persona. Entonces, los de Montecristi eran una sarta de imbéciles, con excepciones, una sarta de imbéciles. ¿Usted cree que usted va a rehabilitar al hijo de la grandísima república, ese que mató a martillazos a la novia? Que se cebó matándola a martillazos. ¿Usted cree, para irme al ejemplo extremo, usted cree que Camargo y el monstruo de los Andes, que entre los dos mataron a más de 300 mujeres, eran rehabilitables? Ni la Madre Teresa de Calcuta y San Francisco de Asís. No, pero esa persona no tuviera, y al mismo tiempo, esa persona no tuviera que estar viva. En la cárcel. No tuviera que bueno, estar viva. No tuviera que estar en el mismo lado que alguien que, por ejemplo, no ha pagado una pensión alimenticia. Entonces, o que se ha pasado o tenido un accidente de tránsito. Antes, los accidentes de tránsito iban a los calabozos de la Comisión de Tránsito, al menos aquí en el Guayas, ¿no? Era Comisión de Tránsito del Guayas. Nah. Antes de que se le ocurra la estupidez de hacer la Comisión de Tránsito del Ecuador, se resiente. Vaya a tomar por saco. Ya, ¿ok? Pero en las masacres que hubo con Moreno y Lazo, sí, murió gente que estaba por eso. Sí. Ya. Entonces, yo sí creo que tiene que haber esa división y al mismo tiempo, por ejemplo, el monstruo de los Andes tuviera que estar el resto de su vida en prisión. ¿Y pero por qué alguien... ¿por qué, pues? O sea, lo alimentamos el resto de su vida. No. Bueno, es que yo para esa gente tiene que haber pena de muerte. Pero para mí me sirve más, o serviría más, por eso digo, en una prisión, haciéndolo trabajar y algo que contribuye a la sociedad. En realidad, yo sí creo que algo que mi mamá lo avisó más porque ella ha hecho más servicio en las cárceles aquí. Antes habían programas, y no digo antes el gobierno anterior, estoy hablando hace muchos años. Sí, yo sí me acuerdo. Programas donde ellos podían hacer carpintería, podían hacer ciertas, podían tener ciertas cualidades que hasta probablemente... cosas de electrónicas. Electrónicas, que es la idea de eso, de que después de que ellos salgan de la cárcel... Tengan un oficio. Esos programas se han parado por la corrupción misma que hay adentro de las cárceles, porque los administrativos no ven a la gente que está en prisión como personas y prefieren acortar los costos o no llamar a estos programas a que sigan participando en las cárceles, porque es mucho más cómodo ellos quedarse, lo voy a decir, lo he visto empresas que han donado consultorios médicos que después tú regresas y los administrativos están ahí con el aire acondicionado y se han tomado ese consultorio médico como su oficina personal. Entonces, estos casos de corrupción en la cárcel, yo creo... ¿Usted vio eso? Tengo... O sea, no le contaron, ¿lo vio? Sí. Y justamente... ¿Y esos administrativos siguen trabajando allí? No puede ser. Probablemente. Pero es que eso no puede ser. Y eso fue hace años. Eso sí fue, yo puedo decir, hace más de 5 años. Bueno, pero es un caso que pasó. O sea, por si acaso, hace 5 años Correa no era presidente, así que no le vamos a echar el muerto también a Correa de esto, ¿no? Yo a Correa le echo el muerto de sus cagadas, que hizo bastantes. Pero también le reconozco los méritos. Los enfermos, los viscerales, todo lo que hizo está mal. No, nadie. Oiga, Hitler quería al perro. A Biondi. A Blondi, perdón. La primera ley de protección animal y de la naturaleza, 1935, la Alemania nazi. Así que todo el mundo tiene su partecita, aunque sea chiquita. Era un monstruo el hijo de su X y Z. Pero, ¿qué hacen es ahí? O sea, cogerse un consultorio para ponerlo de oficina porque es cómodo y tiene aire acondicionado. Póngame, vea, para la gabardina de hoy día, estos miserables que no tengo el nombre. Pero, ¿qué es importante de esto? Que la gente que está trabajando ahí tiene que tener un control y una idea de que la idea de ir a la cárcel es la rehabilitación. Si las personas que trabajan ahí... Sí, pero a ver, pero en delitos rehabilitables. Pero por eso digo, tuviera que haber tipos de cárceles. Y yo estoy de acuerdo tipo de cárcel quiere decir cárceles distintas. Sí, dependiendo de lo que haya cometido la persona. Nadie que no haya cometido un delito de sangre puede estar en la misma cárcel que gente que se ha cometido delito de sangre o violadores. Ya.
Ese es la cárcel de máxima seguridad, ¿ya? Y la otra cárcel de máxima seguridad es para los traficantes de drogas, pero no para los que venden en la calle, ni los que para los de vez en cuando agarramos unos pepas. No necesito una cárcel muy grande porque aquí casi nunca agarramos a los pepa, ¿no? Qué coincidencia, ¿no? Ya. Tercera cárcel, todos los que no han cometido delitos de sangre, ladrones, estafadores, timadores, chulqueros, esa es otra cárcel. Y luego usted tiene pues los calabozos, que ni siquiera es la cárcel, para la gente que tiene delitos de tránsito, y cuando ya tienen sentencia, porque si alguien mata sin querer, igual es un delito culposo, ese va por una cárcel con los que no han cometido un delito de sangre, porque él no salió a matar, y ya tiene solucionado el problema. Y si en la grande meten una bazuca y se matan entre ellos, si quieren le doy la bala, porque ahí no hay víctima colateral, todos son la misma mierda. Vamos al corte comercial. Entonces, aquí. Viendo eso, yo creo que Oiga, me está haciendo coger caballaje para la gabardina. la gabardina va a estar bien, que conste que me está echando gasolina. Pero, ¿usted oyó esa canción de Daddy Yankee? ¿Gasolina? Sí. Por supuesto. ¿Y le gusta? El reggaetón no es lo mío, pero ese pero me pone nervioso. Pero hay ciertas canciones que sí me gustan. Ya, ok, está bien. El problema es que ahí... Claro, el veneno no es lo mío, pero hay ciertos venenos que sí podría usar. Ya, ok, ya entendí. Yo digo, gracias. Está bien a veces el reggaetón, hasta cuando escuché a mi hermana menor, que en ese tiempo tenía, que habrá tenido... Doctor, casi me hace botar el café sobre la mesa. 10 años, y ahí sí me salió lo Opus Dei, de lo horrorizada que estaba. Bueno, es que la letra en realidad... ¿Salió lo qué? Opus Dei. ¿Usted ha sido parte de...? No. Entonces, ¿cómo le pudo haber salido? Los comentarios Opus Dei. O Pero sea, más me quieres matar, yo creo que yo sí lo veo. Billeteado. Yo sí lo veo. Marisela, no está Marisela. No. Averígüame con Marisela si María Fernanda no la ha billeteado también. Ya. Pero, ¿qué creo que es lo importante? Obviamente, el reggaetón y cierta música. Cuando tú ves a una niña de 10 años cantando letras que en realidad... Por favor, pues, una y niña no- de 10 años. Y la niña no sabe que está cantando, te das cuenta de lo inapropiado que puede ser, y a veces las radios no, o sea, no digo tanto, digamos, hasta un Bad Bunny, pero hasta una Karol G, a veces ciertas letras o ciertas oraciones que tienen en canciones me hacen sentir media incómoda ver a niñas pequeñas a veces en Porque ¿sabe matinés qué? cantando. Los y mayores de bailando. edad pueden decir lo que les dé la gana Sí. y hacer lo que les dé la gana, pero los menores no, pues las criaturas peor, pues. ¿Sabes qué? Me va a hacer decir una barbaridad. A ver, De una barbaridad a otra, pérdidas millonarias por el paro hacen mella en el norte del país. porque es en el norte, no es en ninguna otra parte. Una de las cosas que habla el artículo, y yo creo que es importante Esto es decirlo, Diario Expreso, no démosle el Sí. crédito. Así como cuando los tengo que decir lo que no les gusta, también hay que ser justos, ¿no? ellos A ver, desarróllemelo. hablan específicamente que uno de los rubros más afectados El turismo. es la floricultura. La floricultura. Ajá. Why and because. Porque hablan que en zonas específicamente de Otavalo y el Carchi tienen fincas que no han podido sacar ni una flor hace más de 4 días. Entonces, las exportaciones, mencionan, es el motor fundamental de ese sector, que se ha visto completamente paralizado. Sí, porque por las la flores no sirven para el mercado interno y además si no las han dejado sacar tampoco las podrían vender ni en Guayaquil ni en Quito. Ya. Otra de las Y cosas... perdón, ¿y la fuerza pública? ¿Dónde está? Sí. También habla que las protestas por la eliminación del subsidio afectan a Cotopaxi, Imbabura, Carchi y Pichincha. Expertos estiman que los daños superan los 20 millones de dólares. Sí, es grave, 20 millones es una fortuna, por si acaso nadie está menospreciándolo. Pero el 2019, el golpe de Estado contra Moreno, porque eso fue un golpe de Estado, de la CONAIE y aliado a cierto sector del correísmo, no estoy hablando, yo no estoy diciendo que Correa haya estado en la rosca, cierto sector del correísmo, los ultraduros, los que son los verdaderos rojos de M, zurdos hijos de la AGP, que decía Milei, que dice, 1.000 millones le costó al Ecuador. Y con tan buena puntería que se fue el 2019, y al año siguiente vino el COVID. Y nos jodimos.
Pero aquí también habla de que el toque de queda nocturno, vigente desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, en 5 provincias, representa un golpe adicional a la economía. ¿Por qué? Porque a las flores no ha de ser, será el turismo. Especialistas estiman que la medida genera pérdidas de entre 10 a 15 millones de dólares diarios, calificados en el impacto de la economía local. Yo supongo que es... No, a ver, usted me dice el toque de queda que va de 22 horas, 10 de la noche, a 05:00, o sea, 5 de la mañana. Ya. A esa hora, en Quito, ni los restaurantes están abiertos. Puede ser el transporte, el hecho de que el transporte no puede viajar. No, para en todo toque de queda hay salvoconducto. ¿Eh? Claro. A ver, entonces explíqueme qué. Porque, a ver, Quito nunca fue como Guayaquil, ni lo va a ser por cuestiones climáticas. Guayaquil, antes de que caiga lo que nos cayó, era una ciudad que prácticamente podía, guardando las distancias, ser como Nueva York y Buenos Aires, la ciudad que no dormía nunca. Te recuerde que yo me acuerdo de haber salido de matrimonios en estado de santidad acelerada, a las 3 y pico de la mañana ir a comer a la canoa. Y ahí estaba llena. No es que yo era el borracho desgraciado te quiere humo. No, llena. Las calles de la Alborada que era llena de todos los carretillas y todo. Bueno, eso es Guayaquil. En Quito eso no hay por el clima, obviamente. Entonces yo quiero saber en dónde está la pérdida. Porque cuidado, va a haber gente que va a usar esto para decir, como pasó esto, yo no puedo pagar. Bueno, yo creo que aquí también se puede evidenciar que la decisión del presidente Daniel Noboa de irse específicamente de Quito le funcionó significativamente. No, además porque fue a los focos del relajo. Sí, yo creo que fue directamente a los lugares que tenía que ir, evitó que esta ciudadanía se traslade a Quito y pueda destruir la ciudad como lo hizo anteriormente. Y si llegan a destruir la ciudad, están destruyendo su propia ciudad. Entonces, yo creo que ahí te das cuenta en esta protesta qué tan poco ha sido los daños comparados en una ciudad que a ellos no les importa dañar a Quito. 1.000 millones. A ver, y usted dijo ciudadanos. Bueno, sí, según la Constitución de la República, son ciudadanos en el sentido de la ciudadanía, de los derechos de ciudadanía, porque ciudadanos, en el sentido de vivir en una ciudad, no son. Porque ellos no viven en ciudades, viven en comunidades. Sí. Pero bueno, cada uno vive como quiere, es constitucional, es legal y están en su derecho. Lo que no están en su derecho es, por ejemplo, esto. Lo de las flores, lo que acaba contra Sofía. Lo que no está en su derecho es lo que vi el otro día en redes sociales, Isa y poco de sus secuaces botando al campo, a la mierda, las papas, cuando en las provincias de la sierra hay un nivel de desnutrición infantil increíble. Eso debería ser un crimen. ¡Un crimen! Y yo creo que ya estamos en la radio nuevamente. Estaba diciendo que botar la comida, como lo han vuelto a hacer estos hijos de la GP, eso es un crimen. Y les cuento, Marlon Vargas, no Marlon Brando, sino Marlon Vargas. Leonidas, no el de las Termópilas, sino Iza. Y Guillermo Churuchumbi, a él sí lo respeto. El señor indudablemente tiene un apellido indígena. Porque si Vargas, Iza y Salazar son apellidos indígenas, entonces yo soy ruso de Siberia. Solo que me cambiaron el apellido y yo me debería llamar Bakerisochenko o Bakerisochov. ¿Ya? Bueno. Ya están imputados y denunciados por incitación a la violencia, incendios, terrorismo. Ya lo vamos a leer bien. Deja que vuelva a pasar la noticia de RTP. No, a mí me... Pero es que esto no puede ser, pues, Sofía, porque esa gente se jodió. Pues. Eso es lo que digo. Yo creo que te das cuenta que terminan perjudicando a la gente que en realidad necesita trabajar. Yo creo que esta protesta, y porque estaba esperando un poco hasta el viernes, nosotros hemos visto que los delegados que han convocado a esta protesta lo han hecho casi todos los días, porque se ve que no tienen la cantidad de gente que ellos desean para crear un impacto. Ni remotamente, pues. Yo creo que ya estamos viernes y a más de ver en medios digitales. Pues sí, viernes 26 de septiembre, macha. ¿Ves? ¿Y cuándo tomó la medida el presidente? Ya sería una semana. ¡Claro! Entonces, para las otras veces a esta altura el país estaba incendiado. Sí, yo creo que ya está a este punto. Si hubiera más ciudadanía que respaldaría esta protesta, ya se lo hubiera visto. Yo creo que
en este momento los movimientos, y no hablo de las cabezas, pero creo que la gente que está abajo tuviera que reunirse y ver qué tanto sus dirigentes quieren su bienestar y qué tanto están validando por lo que el pueblo quiere, con pérdidas de 20 millones de dólares. Y yo creo que astutamente esta idea del toque de queda o de que se está perdiendo dinero por el toque de queda es una forma de culpar ahora al gobierno por las protestas que ellos están haciendo. O sea, yo incendio una casa y obligas al gobierno a poner un toque de queda y te pones bravo de que hay un toque de queda. Entonces, en ese lado yo digo, aquí no hay delegados que en realidad están validando por la comunidad. No ha salido uno de estos delegados a decir, perfecto, presidente, yo quiero un proyecto de 5 millones de dólares a todas las comunidades amazónicas para tener mejor educación El paro nacional se mantiene y las exigencias de la CONAIE y otros grupos sociales van a aumento. Váyanse a la casa del órgano. Es que ahora quieren ser su propio Johann país. Sebastian Bach, por si acaso. En su tiempo no había el piano, era órgano. En la época de la música clásica barroca. Por si acaso a alguien hay que aclararle lo del órgano. Porque como imbéciles e ignorantes, no es que nos hacen falta, sobran, les aclaro. ¿Ya? Ahora, ¿por qué hay una incertidumbre por saber si podrán recibir el bono raíces? Pues no me digan que los que están haciendo relajo quieren encima el bono raíces. Pues. Puede ser. No, me vacile. Pues tía, pues como en España, pues vaya que te estás quedando conmigo, tía, joder. Que no. Tienen que estar presos. A echar raíces en la cárcel deberían estar. ¿Qué es? ¿Es o no es? ¿O es otra cosa? Me río un poco porque una de las cosas habla esta noticia. Las largas filas afuera de Ban Ecuador en Riobamba desaparecieron por la incertidumbre de los campesinos persiste. Desde el día de ayer la entidad atiende a los usuarios según el último dígito de su cédula, una medida que redujo la aglomeración. Bueno, aunque no tiene razón, las dudas de quienes buscan acceder al bono raíces. ¿Y por qué la duda? El bono raíces entiendo que es muy específico. No hay mucho chance para dudar. Yo, por ejemplo, no lo puedo ir a pedir. Pues. Yo en mi vida he cultivado nada. Bueno, sembrado algo, pero hace muchos años y no se podía llamar cultivo a eso. Dice, por ejemplo, aquí un agricultor llegó con esfuerzo, apoyado por su familia, aparece como beneficiario, pero aún no recibe el dinero. Me río porque... pero está en el sistema, entonces. Sí hay un expediente con esa persona. Si aparece como beneficiario es porque está en el sistema, es obvio. Supongo aquí que la queja es que no le hayan dado el efectivo en ese momento, pero los bonos no se manejan así. O sea, tú no es que vas a Ban Ecuador y dices, yo soy campesino y en ese momento te dan el bono. Yo creo que, por eso me río un poco, porque no sé si... Ahí está, es presunta instigación, incendio y terrorismo, lo de Vargas y Churuchumbi. Ya. En mi opinión, obviamente, ese es el sistema de bonos. Es el sistema porque tiene que haber una plataforma en donde hay la información, en donde se verifica. Dar plata no es aplastar un timbre. Hay un proceso que espero que sea lo más corto posible, pero tiene que haber un proceso. No es que usted esté desembolsando dinero y está sujeto a que la Contraloría después le diga, oye, y te mandan un IRP, un indicio de responsabilidad penal. No. Aquí hay gente que recibe y no es agricultor. Sus padres fueron, pero ellos ya vendieron las tierras y ahora viven en la ciudad, vendiendo cebolla o tomate. Ya, pero entonces ellos no pueden recibir el bono raíces, porque si la venden en la cebolla y el tomate en la ciudad, ahí no tiene cómo echar raíces, ni la cebolla ni el tomate. A ellos sí les dan y a nosotros que trabajamos la tierra no. Tienen que depurar, pues, Bueno, lo vamos a invitar al presidente de Ban Ecuador. Yo creo que... No, por la próxima semana. Creo que igual lo que tenemos que entender y lo que yo vi del gobierno es que al momento de eliminar el subsidio hubo una respuesta, hubo un plan de qué se puede hacer. Obviamente esta es la primera vez que estamos sacando el subsidio y manteniéndonos en ese no subsidiar el diésel. Se lo ha hecho anteriormente, pero se lo ha hecho a cierta medida de que regresa el subsidio o se trata
No, los gobiernos cedieron ante la presión del chantaje. Le cuento una cosa, ayer escuché una entrevista muy interesante que le voy a pedir a la secretaria de enganchamiento, porque en inglés no podemos usar la palabra, de la señora Consoleza de Laverno, una representante de los pueblos montubios. ¿Y sabe qué estadística dio de acuerdo al censo? Que el pueblo montubio es el 7.7% de la población y los señores indígenas también son el 7.7% de la población. Entonces, sin embargo, 14% es 15.4%. Pero sin embargo, el pueblo montubio no recibe nada y los otros reciben de todo. Y enumeró una serie de propuestas que le han llevado al gobierno. Vea la diferencia. Por eso es que nosotros somos una cosita chiquita, pero aquí hay dos países. Porque ¿dónde están los montubios? En la costa. ¿Qué es lo que quieren los montubios? Trabajar. Pero yo creo que el presidente, y lo he dicho anteriormente, y en el Universo salió esto y por eso lo menciono, el proceso no continuará de Loma Larga. Es que esta no es la primera vez. Azuay tumbó pues con un... No es que la Constitución... Pero, ¿qué es la evidencia de eso que pasó básicamente en la misma semana que están pasando estas protestas? La ciudad de Cuenca salió pacíficamente a marchar una propuesta que a ellos no le parecían. En muchos medios digitales, medios físicos, el alcalde, otras autoridades salieron a decir que estaban en desacuerdo. Sí. El presidente en una entrevista menciona de que él está abierto. Él estaba abierto a discusiones si ellos podían traer evidencia de lo que estaban hablando. El alcalde presentó su evidencia y el presidente dijo, perfecto, no continuará. Sí, pero el presidente también dijo que donde al Ecuador le cae una demanda internacional en la cual, según el récord del Ecuador, que es 0 empatados, 0 ganados, todos perdidos, él les repite. Sí, o sea, yo creo que... un contrato, pues. Es que viene de nuevo el problema. Bueno. Sí, anuncia inicio del proceso para suspender la licencia para Loma Larga. Ojalá no nos salga el muerto como la otra barbaridad, esa estupidez de Chevron. Bueno, yo creo que si en realidad se puede mostrar que existe evidencia de que pudiera haber contamina fuentes acuíferas, porque ese es el problema. A ver, si cualquier tipo de minería va a envenenar el agua, yo estoy totalmente en contra de ese tipo de minería o de ese lugar. Pero a mí me van a tener que probar que va a envenenar el agua. Y además no vaya a ser que de aquí a la vuelta de un poquito tiempo, en Loma Larga, no esté la minera canadiense, sino que estén 2.000 o 3.000 individuos de las BOD, de los GDOs, o gente trabajando para ellos, explotando ilegalmente, sin que el Estado perciba un centavo, y envenenando el agua 20 veces más. Eso es lo que no puede ser. Señor alcalde de Cuenca y señor prefecto provincial de la Azuay, eso es lo que no puede ser. O me van a hacer pensar a mí que ustedes son socios. Lo cual no creo, ¿no? Por si acaso. Pero si el resultado de haber terminado el proceso legal es que vayan los ilegales y los delincuentes, ¿qué quiere que piensen? Vamos al corte con la radio, sigamos aquí en las redes. El proyecto está por ahora suspendido por el tema de comunicación. Lo que no sabemos es si va a paralizarse definitivamente. Suspender, por suerte el idioma castellano es buenísimo. No es como su idioma ese que hablaba usted en el colegio, en la universidad, etcétera, 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 que vive de sonidos onomatopéyicos. Suspender es un verbo de la segunda conjugación porque termina en er y significa poner en pausa. Suspender. Yo suspendo su licencia de conducir. No se la quito, ni se la cancelo, ni la declaro caducada. La he suspendido. ¿Hasta cuándo? No sé, pero está suspendida. Lo cual quiere decir que así como está suspendida, puedo levantar la suspensión. Cuando la licencia usted la tiene caducada, chao. Cuando una concesión está caducada, chao. Aquí está suspendida. Si Gerhard me hace el favor de verme en el diccionario de la Real Academia, suspender el verbo, para ver si me he acordado bien de lo que me enseñaron los hermanos de las escuelas cristianas, o sea, el Colegio San José de la Salle. Una cosa que sí veo con preocupación ¿Qué? Y que tenemos que pensar en este proyecto, si al final no llega a concluirse, este es un proyecto que tenía a cargo... A ver, usted que lee mejor que yo. Suspender, del latín suspendere, ecco. ¿Dónde está? Levantar, colgar o detener algo en alto o en el aire. Ya, sigamos.
detener o diferir por algún tiempo una acción u obra. Exacto. Detener o diferir por algún tiempo. No es total. Dankeschön, my lieber Herr. Pero Cualquiera me oye, cree que hablo alemán. No, soy Dios muy feliz. este proyecto se supone que lleva a cargo, ¿qué empresa la lleva a cargo? Es una empresa canadiense, Dundee Precious Metals. Sí. Uno de los problemas que yo veo en el momento, y no digo que estoy de acuerdo no con el proyecto porque yo no he leído ningún documento legal del daño ambiental que puede tener o las bases que el gobierno tiene para decir que este proyecto en verdad no va a contaminar el agua. Pero yo creo que lo que puede llegar a ser preocupante en el Ecuador, que seguimos viendo, es que cuando empresas internacionales quieren invertir... Pasa esto. Pasa esto. Esa no es la primera vez. Hubo la intención de la concesión no me acuerdo exactamente si era una mina, pero era una empresa internacional que quería venir a invertir al Ecuador. Y justamente con la idea de que iba a haber... no, estamos hablando un poco, regresamos del corte, estamos hablando sobre el gobierno y el proceso de la licencia para Loma Larga. Lo que estábamos hablando es que hasta el momento esto va a ser una suspensión, pero este proyecto tiene a una empresa canadiense, Dundee Precious Metals. No es la primera empresa internacional que ha tratado de invertir en el país, pero por protestas cerca del medio ambiente o relacionadas al medio ambiente se han parado y estas empresas no han podido continuar sus trabajos, su proyección que tenían en el país. No estoy diciendo específicamente qué daños ambientales puede haber en Loma Larga o si... A ver, pues la pongo fácil. Si hay un daño ambiental, especialmente contaminar el agua, qué pena. Los señores de Dundee debieron de haber sabido que podían contaminar el agua. Claro. Ahí no hay reclamo. Ahora, si todo esto no es nada más que las ganas de joder para que no haya minería legal, para que haya minería ilegal, porque eso es el fondo del problema, entonces ahí totalmente distinto. Y eso también es preocupante, porque en algún momento nosotros no podemos esperar que la economía crezca, pero no queremos que ninguna compañía internacional venga a trabajar aquí. No minería, no petróleo, ¿qué quieren? Nada. ¿Que les llueve el maná? No. Entonces, eso me preocupa porque yo creo que el gobierno... algo que sí tiene es relaciones internacionales para tratar de crecer la economía en otros lados que no se lo ha visto. Sí, pero yo le hago una pregunta. Esta compañía, que usted dio el nombre de... Dundee Precious Metals. Ok, canadiense. Sí. Ecuador estaba porque yo creo que ya no va a haber, estaba por firmar un TLC con Canadá, ¿no? Sí. Ya. Yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que al gobierno canadiense esta cosa le cae bien? No. Ah, ya. Pero... ese es un problema que seguimos teniendo en el Ecuador, de que sí, ganamos, qué victoria, qué increíble, no van a venir. Y después vemos inversiones de 60 millones de dólares en Perú o en Colombia. 60. No, pues... 6.000. Estoy dando una cifra, pero ¿qué digo yo? Y después decimos, qué bestia, cómo ellos pueden seguir... creciendo su economía y nosotros estamos estancados, porque vivimos en una burbuja en las cuales no queremos que nadie venga a invertir aquí, queremos nosotros llevarnos nuestro propio oro, pero no sabemos producirlo y no sabemos, o sea, no tenemos... A los GDO no les interesa un carajo. Yo hablo en general, yo creo que el ecuatoriano tenemos esta necesidad de ver el negocio o decir, ¿sabes qué? ¿Puedo yo crear una división y hacerme rico de esta forma? No puede. Cuando... lo que tenemos que hacer como país es ver a instituciones internacionales que tienen solvencia económica, que pueden producir empleo, que pueden invertir no solo en la parte económica de lo que están haciendo, obviamente, su negocio, pero también en proyectos sociales. Pedirles a estas compañías, perfecto, tú vienes, pero necesito que también inviertas o me ayudes en el tema de salud, porque mis hospitales se están cayendo en pedazos y necesito apoyo internacional por el problema que tengo. Pero... lo vemos de una forma, yo creo que esa es una de las preocupaciones que Revolución Ciudadana ha tenido específicamente con esta empresa canadiense, que eso causó la suspensión de una de las asambleístas. Y se refiere a la señora Mónica Palacio, que le acaban de suspender 90 días sin sueldo. Sí. Ahí dice, ahí está. CAL suspendió a la legisladora Mónica Palacios por 90 días sin sueldo. Ya ella salió a decir que la han dejado sin el sustento de su familia, un poco de cosas.
Pero yo creo que ahí te muestra que como asambleísta, no importa tu visión, tú no puedes estar tuiteando y no puedes estar haciendo lives y diciendo lo que tú crees que está bien y esperando que nada pase. Tú eres asambleísta para el país. Tiene que haber un tipo de autoridad y de respeto a la posición que tú tienes. Para mí, esto no lo puedo entender. No puedo entender ¿Qué que... no puede entender? A ver si que yo le ayudo. existan delegados que lloren o griten cuando no se los... Ella no es delegada, es asambleísta. Bueno, delegados en general hablo, pero existen personas en el gobierno de que necesitan hacer show para hacerse escuchar, que hablan sin medir las palabras que están diciendo y que a veces meten cosas personales de la vida de nuestros políticos, asambleístas, en cosas que no tienen nada que ver. Yo creo que tiene que haber una separación aquí entre el carácter de la persona, lo que tú piensas y la opinión que tú puedes dar como asambleísta y como miembro hasta de un grupo político. Yo estoy totalmente de acuerdo, solo una corrección. La señora es asambleísta, la asamblea no gobierna, ella no es el gobierno. Claro. Es un poder del Estado. Pero tiene autoridad. En ese sentido, claro, en ese sentido sí. Es miembro del poder legislativo, que en los países civilizados es muy respetado, ¿no? Dije los países civilizados. Aquí, lamentablemente, pues, ya tiene ejemplo. Bueno, no solo aquí, ¿no? A ver, en Estados Unidos hay unos esperpentos que le ganan a los... O sea, Mónica Palacio al lado de Ilán Omar o de Alexandro Ocasio-Cortez, puchi, que es la reencarnación de Sor Juana Inés de la Cruz. Largo. Pero yo creo que ese es el problema. Son unas enfermas. Yo creo que ese es el problema con nuestra política global. Estamos tan polarizados, estamos tan no dispuestos a escucharnos, a tener una conversación, que todo termina siendo un TikTok viral, un momento viral, el momento que yo puedo atacar a la otra parte, el momento que yo puedo decir algo controversial y la gente le gusta. Nos estamos olvidando que tiene que haber entendimiento en nuestras instituciones, en el Congreso, en Estados Unidos. Por más que igual hay sus peleas, yo veo que igual siguen trabajando, algo que a veces no pasa en el Ecuador. Por más que tú puedas tener personas... Generalmente no pasa. Generalmente. Yo creo que nosotros en el Ecuador tenemos que buscar una forma de entendernos y poder seguir adelante como país. Yo vi una foto que en realidad lo voy a mencionar porque me molestó mucho. Es el doctor Guido Panchana de Solca, fue a hablar a la asamblea. Específicamente, no sé si el lado de salud, porque esa fue una foto que yo vi. Tú podías ver el lado de ADN, escuchando lo que el doctor está diciendo, y el otro lado en su celular. Eso es una falta de respeto porque el doctor, el trabajo que ha hecho él y el trabajo que hace Solca es... Solca Sociedad de Lucha contra el Cáncer, imbéciles. Yo creo que no importa si estás votando o no, eso se llama respeto. Eso se aprende para mí en casa. Y el tú tener el celular y tratar de actuar como que no te importa lo que está pasando porque no estás de acuerdo probablemente con la visión política de la persona que está hablando o algo te disgusta, no entiendo específicamente qué tiene que ver eso. Para mí eso es respeto. Si yo no hablara o no pudiera entrevistar con quien yo no estoy de acuerdo, entonces... No, pues se acabarían, casi no entrevistaríamos, pues imagínense. El otro día entrevistamos al doctor Julio César Cueva el día martes. El Cueva es mi amigo, pero eso no quiere decir que pensemos igual y tuvimos un buen debate. Porque él, por ejemplo, tiene la teoría de que la Corte debe y puede hacer lo que... Y eso es lo que yo creo que... Al final terminó concordando conmigo en que en un mundo ideal era así, ¿no? Pero que este no era el mundo ideal. Pues, pero entonces también en un mundo ideal, las Cortes sí son responsables de sus actos. Aquí no, este no es el mundo ideal. Pues. Vivamos el mundo real. ¿Y pero para eso qué? es... Para que le terminaron dando la razón. ¿Sabes qué? Qué ganas de joder, ¿no? Terminaron diciendo, señor, sí, señor, la Constitución lo faculta a llamar al pueblo a la consulta popular para una constituyente. Y lo que nunca se puso en duda era de que ellos podían, te recuerda, usted estuvo aquí cuando estuvo Ricardo Novoa, ¿no? Sí. Que dijo que lo que la Corte sí podía era revisar el anexo para ver cómo era la cosa. ¿De acuerdo? Y eso nadie dice que no. Pero en la idea de que una Corte le pueda decir al soberano,
al pueblo. No, a ti no te van a preguntar nada porque yo no autorizo. Váyanse a la casa del ritmo. Dele. What else? Bueno, iba a hablar Nuestro un invitado poco... tuvo un inconveniente, por si acaso, pero lo vamos a tener la próxima semana. Ya aquí ha comprometido su palabra y es un hombre de palabra. Yo creo que uno de los temas que no hemos hablado, pero ¿Cuál? existen masivas marchas en Argentina que exigen justicia tras Espere, femicidios. Pero antes de Me eso, iba a decir, ¿qué no más lo diga, pasó con Argentina? Porque yo pensé que usted me iba a decir que marchas en Argentina, bravísimos los kirchneristas porque Trump le ordenó a Benson, al secretario, al tesorero, que es el hombre que manda el billete, dele todo lo que necesite al gobierno argentino, a Milei. Pero esto es por los femicidios. Ajá. Bueno, Bueno, otra es femicidio o feminicidio. Guerra. Por favor, importante. Sí. Pero A ver. Argentina sabemos que en la parte social es que lea esta parte. los cuerpos de mujeres de entre 15 y 20 años son descuartizados y enterrados en la periferia de Buenos Aires. Ya, eso es, no es Cava, no es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es la provincia de Buenos Aires. Esto es importante, gobierno señala a grupo narco internacional. Pero es que la provincia de Buenos Aires está manejada por el kirchnerismo. Argentina es un país federal, recuerden, no es como Ecuador. Allá el gobernador de la provincia es elegido por voto popular, ¿ya? Es casi como Estados Unidos. Creo que también cada provincia tiene corte suprema en Argentina. Creo que eso no estoy tan seguro. Pero tiene la policía de la provincia, ¿ya? Y la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más grande, y que todo el conurbano, toda la parte enorme del resto de lo que... O sea, el Gran Buenos Aires es provincia de Buenos Aires. Y ahí está. A ver, femicidio, los dos valen. ¿Cuál vale? El primero. Femicidios Se denominan los asesinatos de mujeres considerados como homicidios sin descartar las relaciones de género ni las acciones u omisiones de Estado. Feminicidio. Se consideran los asesinatos de mujeres por su condición de género. O sea, son diferentes, pues, entonces. Sí, Pero es decir, tomando en cuenta las relaciones de poder. Yo creo que aquí más que feminicidio es femicidio. Es que no sé, porque ahorita dicen que tras el hallazgo de los cuerpos, las fuerzas de seguridad ¿Cuántos detuvieron cuerpos? a 4 personas. Un hombre, una mujer que se encontraban en el lugar y una pareja que se identificaba, ha sido identificada. Entonces, ¿cómo puede ser femicidio, feminicidio si una mujer también la hizo? Pero una pareja, hay dos. Sí, entonces, de ese lado no sé cómo se clasificaría. Vamos al corte. Eso es. El genio que tienen de gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. El hombre es tan, pero tan alto que yo al lado de él me siento de la NBA. Además, mentalmente, ¿cómo es? Un protozoario le gana. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, distrito donde tuvo lugar el triple feminicidio, dice el periódico, le voy a leer, por el que hay 4 personas detenidas, aseguró este miércoles que, abro comillas, todo indica que fue un acto de venganza de un grupo narco internacional con base en la ciudad de Buenos Aires. Cierro comillas. El narcotráfico no conoce de fronteras ni jurisdicciones. Cierro comillas, expresión en las redes sociales. O sea, este gran sapo se la saca y dice, sí, las han encontrado en la provincia de Buenos Aires, pero estos son bandas de narcotraficantes de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es lo que antes se llamaba Capital Federal, que es un pedazo de Buenos Aires, no muy grande, tampoco muy chico. Ahí está Kicillof. Y mire esto, pasando de Argentina a Estados Unidos. Si los demócratas no aprueban extender el gasto, habrá despidos, dice la Casa Grande. La Sí, Casa Blanca. la Casa Oiga. Ya me fui a otra. Sí. Pero el tema del government shutdown, se lo llaman en Estados Unidos. Explíquelo. Es Hágame cuando el favor, el gobierno, explique bien toda esa parte. el gobierno en Estados Unidos tiene que pasar presupuesto. Cuando Al Congreso. al Congreso. Cuando el Congreso no lo llega a aprobar o lo retiene, puede haber la posibilidad de que el gobierno, en inglés la traducción exactamente es shutdown. Es apagar. Apagarse. ¿Qué llega a pasar? No pueden pagar sueldos, no pueden hacer... No tienen plata, no pueden tienen girar. plata. Entonces, uno de los problemas que hay en ese momento, recordemos que después de las elecciones de Donald Trump, el Congreso, por primera vez, el presidente y el Congreso son republicanos. Todo. Todo. No, por primera vez en años. En porque años. se ha habido. No en la historia, pero en años
¿Qué significa esto? Que las leyes que pueda pedir el presidente o la ideología que tenga acerca de las leyes que tienen que pasar el presidente, el Congreso las va a pasar porque es del mismo grupo político. Siempre y cuando tenga 60 votos en el Senado. Sí. Porque si no tiene 60 sobre 100, los otros le pueden hacer lo que están haciendo los demócratas, porque si bien los republicanos controlan el Senado, solo tienen 53 de 100. Sí, entonces esta ideología viene porque los demócratas ¿Qué quieren? específicamente dice que no hay suficiente dinero asignado a temas de salud. Una de las cosas que sí el gobierno ha cambiado es que tenemos que mencionar que el departamento de ICE es un departamento que lo ha tenido el gobierno, pero con el gobierno de Donald Trump ha tenido que tener más inversión, o sea, está buscando que tenga más No inversiones. sea malita, para el beneficio de nuestros oyentes que no saben qué es, que creen que ICE es hielo. A ICE es Immigration and Custom Enforcement. Sí. Claro. Y ICE específicamente ¿Ha aumentado por ha presupuesto? aumentado significativamente. Nosotros podemos ver que en Estados Unidos, en ciertos lados, se está haciendo inscripciones poco más y abiertas de la cantidad de gente que quieren ingresar al departamento de ICE. Este es un cambio de otros gobiernos. No digo que sea por bien o mal. Siempre cada gobierno y cada ideología decide de qué lado quiere invertir o qué le parece fundamental en ese pero momento. Tenga en cuenta que para detener... A ver, primero 1 millón de personas se autodeportaron, porque tienen el chance, el que se autodeportaba tenía el chance de poder aplicar para entrar legalmente, ¿correcto? Ujú. Ya. Pero para cumplir con el plan de deportación masiva de los ilegales, a ver, señor, antes de que me vengan a hablar estupideces aquí, a ver. Si alguien entra ilegalmente al Ecuador, ¿tiene el Ecuador el derecho de deportarlo? Sí. Y nadie dice que no. Ah, pero si entran millones de personas ilegalmente, porque en Estados Unidos se puede entrar legalmente. Yo debo haber entrado, no sé, 100 veces o más. Y nunca me han hecho ningún problema. Y verán que yo soy bien feíto. Bueno, ahorita soy señor, no, oiga, no, vaya a hacer de seguridad plástica. No. Pero a ver, si entran ilegalmente, están violando la ley. Y quien viola la ley se llama delincuente. Qué elemental. ¿Y qué tiene el Estado el derecho? De expulsarlo. Es como yo tengo el derecho de sacar de mi casa a quien yo no quiero que entre, pero yo no lo he invitado a que entre. ¿Por qué va a entrar? Es lo mismo. Ah, pero no. Para los demócratas, especialmente en la administración Biden-Harris, los primeros 3 años especialmente, eso fue una feria, ¿no? Una fiesta. Aquí justamente hay unos comentarios del presidente Donald Trump donde dice, bueno, todo esto es causa de los demócratas, nos pidieron hacer algo que es totalmente irreversible. Bueno, específicamente después empieza a hablar de que los demócratas quieren regalar dinero a ilegales. Sí. Bueno, no es regalar dinero, regresamos al corte. Espera. Acuérdense que yo soy limitadito. Sí. Recuerde que yo no tengo un título de la Hopkins University. Así que, ¿cómo que regalar dinero? Se puede decir que es regalar dinero. Sí, porque las cosas cuestan plata. Porque siempre dinero. Más que todo, no sé si siguen vigentes, pero durante la presidencia de Biden habían programas en el cual impuestos de americanos iban a programas para que gente ilegal se pueda integrar. Esa idea de que les dan dinero, bueno, ese dinero viene de la gente que paga impuestos en Estados Unidos. Por eso causa por eso la gente no le molesta esto, porque igual los impuestos en Estados Unidos son altos. Altísimos. A ver, yo estoy de acuerdo siempre y cuando el programa fuera para que gente legal se pueda acoplar más rápido y mejor, porque son legales. Bueno, yo pero creo que para ilegales, no joda. Yo creo que ahí también Estados Unidos, y eso es algo que critico, uno de los problemas más grandes que sigue habiendo es el proceso legal que hay para llegar a los Estados Unidos. El proceso yo creo que es muy largo, tiene ciertas trabas que a veces... pero hay un proceso. Pero hay un proceso, sí existe un proceso. proceso. Porque si fuera más fácil, ¿sabe qué, señor? Se acabaron los procesos, aquí no entra nadie. ¿Quieren eso? No, bueno, no. Japón hizo eso muchos años. Claro, pues. La historia de su país no dejaba que nadie ingrese. Pero es que Japón era un país cerradísimo. Pues. Le pongo un ejemplo de lo cerrado que era Japón. Y le estoy hablando no hace tanto tiempo. Una botella de whisky, porque Japón hace whisky y muy bueno, blended y single malt. Una botella de
Se le pongo un ejemplo, un whisky muy conocido. Johnny Walker, etiqueta negra, 12 años. Porque hay una etiqueta negra sin edad que es de 8 años, por si acaso. Ya. Para que sea de 12 años, tiene que decir 12 años. Ya. Que aquí, antes del tratado con la Unión Europea, por la cantidad de impuestos salvajes que le pusieron, llegó a costar 90 y pico de dólares. Ahora vale la mitad. Adivine cuánto costaba en el Japón, y le estoy hablando del año 2000-2001. ¿Cuánto? Calcule. $100. No. Tiger. 200. Cerca de 300. Uy. Claro. Ya, eso es economía cerrada. Eso es proteccionismo ultranza. El Japón ya empezó a entender que así se estaba yendo al carajo, ¿no? Sí. Ellos vivieron una gran bonanza de que le vendían, antes de que Corea y China hagan carros, los equivalentes eran los carros japoneses, que al principio todo el mundo los miraba mal. Les digo al principio hace 50 años, pues yo ya tengo 71, pues yo me acuerdo cuando aquí la gente decía, uy, fulanito se compró un Datsun. Eran tan inteligentes e informados que creían que Datsun era una marca. Datsun es un carro que hace la Nissan y que es una degeneración del nombre. En japonés es Dato-san. Dato es carro, vehículo, san es señor. El carro del señor, Dato-san. Ya, bueno. Entonces aquí, hace 50, 60 años, se compró fulanito un carro japonés. Qué horror. ¿En qué situación estará? Pues puta, ahora carro japonés. Son los mejores del mundo junto con los alemanes. Pero pensar esto de que... Pero ellos no dejaban entrar un solo carro de ninguna parte. Ya, ahí viene la diferencia. Tú ves que cuando un país puede estar pasando o existen tensiones globales, hay problemas económicos, esta idea de regresar a casa y cuidar lo que tienes, invertir nacionalmente, que es lo que Trump ha hecho. Una de las cosas que sí se habló anteriormente, una empresa coreana estaba cambiando o estaba construyendo plantas en los Estados Unidos. Hubo este problema con ICE en el cual... alguien llamó y no se dio cuenta que eran personas que estaban instalando la planta para después darle sus trabajos. Sí, pero lo que digo es... pasaron un mal momento. Pasaron un mal momento, pero esto que te enseña, si hay compañías grandes que al reunirse con el gobierno de Trump, ven que de aquí a 3, 5 años, la idea sigue siendo para Estados Unidos invertir localmente y regresar trabajo a la nación. Y está regresando, como dicen en el campo, jardijijísimo, niña, vea. En realidad yo creo que el problema de inmigración en los Estados Unidos en algún punto se salió de control. Yo llego a Manhattan, mi papá vive ahí, viví por muchos años. Aclaremos, el papá de la señora es francés. Sangre francesa, pero nació en Estados Unidos. ¿Tiene ciudadanía francesa? No. ¿Por qué no? ¿No la pidió? Yo creo que ya era, bueno, mi abuelo nació en The Bronx. Mi papá ya también, su abuelo ya, o sea, es una tercera generación. Sí. Ahí puede haber problemas, pero bueno, vive en Manhattan. ¿En qué parte? En Upper East Side. Pero... Perdón, ¿en dónde dijo? En el Upper East Side. ¿Tiene el zip code? No, ya tampoco así. Pero sí tiene, usted debe saber el zip code de su papá. Por supuesto. Es el que yo me imagino. ¿Cuál es? Porque en el Lower East Side de Manhattan hay un zip code que el que pone en su dirección ese zip code, los que saben, o los que nos hemos preocupado por averiguar, sabe que está hablando con alguien que no tiene que no es que no tiene necesidades. En ese zip code, por ejemplo, creo que está Trump, para ponerles algún ejemplo. No estoy por esas calles bonitas, estoy más para First Avenue. Ah, más abajo. Ajá, sí, estoy más para pero igual, pero... No, es bonito, pero ¿qué te diste cuenta o qué te puedes dar cuenta? Me di cuenta en Nueva York. Tú veías que cada vez más había más personas en las calles, había más gente en los subways viviendo. Y esto no es solamente, hablo específicamente de migrantes que llegaron y están ahí. Estoy hablando también de americanos con problemas a veces de salud mental o problemas económicos que llegaron a esa posición.
pero tú lo puedes ver en las grandes ciudades. Muchas de estas personas no lo puedes comparar un poco con lo que termina siendo LA, por ejemplo, y la gente que consume drogas en las calles. Pero el problema que está viviendo Estados Unidos es importante saber por qué se están cerrando, porque las ciudades están llegando a un momento crítico en su historia, que creo pero hay que... algunas ciudades que se lo buscaron, pues se autoproclamaron ciudades refugio. Pero mira lo que le pasó a Nueva York. Al principio Nueva York era una ciudad refugio y me dio un poco de cómico, pero los alcaldes de Texas le dijeron, perfecto, yo te mando los buses. Y le mandaron los buses. Y al tercer mes dijo, ya no puedo más. O sea, ya no entran, ya esto es demasiado. Claro, que era muy cómodo para Nueva York, que está bien al norte, ser muy liberal con un tema de la frontera. En cambio, Texas es frontera, y perra frontera que tiene Texas con México. Bueno, a ver, un momentito. Para lo que me van a decir es que los norteamericanos se robaron Texas. Mentira, se robaron otra parte, pero Texas no. Texas tuvo un movimiento independentista en 1836 y fue un estado soberano como Ecuador o Estados Unidos o México hasta 1845, en que pidió formalmente la anexión a la Unión Americana. Porque como ser ignorante es gratis, porque aquí, pues, con pocas excepciones, ya ni las tiras cómicas leen, porque ya los diarios no tienen espacio para la tira cómica, porque pierden más plata. Si el papel sin imprimir es más barato que el papel impreso. Ya, así que nadie se ha robado Texas. Esa frontera es enorme. Claro, Nueva York, ¿a qué distancia estará de México Nueva York? En línea recta. Miles de kilómetros, ¿no? Sí. Allá. Entonces, claro. No, si yo amo a los inmigrantes. No, es otra realidad. Pero, Sí. oiga, le mandaban caravanas de buses. Me parece cómico porque en realidad yo sí creo que la gente en Texas tenía un punto. Es fundamental saber que tú puedes hablar mucho de privilegio y qué bonito se siente ser la ayuda de todo el mundo, pero no cuando están pasando en tu patio, no cuando esto es todos los días y son millones de personas que terminan en tu calle, viviendo en las calles y no saben qué hacer. O sea, y no tienen que hacer, porque además no es que alguien llega a Estados Unidos y al minuto siguiente está trabajando, por favor. O sea, aquí se han llegado unos mitos, pero... sí. Y yo, bueno, hace unas semanas tuvimos dos abogadas en la mañana cuando estaba reemplazando, que hablaban que la cónsul de Estados Unidos les había dicho, la cónsul de aquí, les había dicho que un poco hay que motivar a la ciudadanía a no ir ilegalmente. ¿Por qué? Porque no hay las oportunidades que nosotros pensamos que hay. Esta idea de la vida americana y el sueño americano y el trabajo que voy a ganar, $3,000 mensuales recién llegando, no existe. Ya no existe y no hay. Entonces... pero existió. Existió. En algún momento existió. No, yo le voy a poner un ejemplo. Una hermana de mi mamá, que ya falleció, obviamente, la hermana de las mujeres, hermana de mi mamá, la mayor, y de entre todos de 8 hermanos, la segunda. Ella se fue a Estados Unidos en 1955, 56. Ujú. Era otro mundo. Sí. Fue legalmente. O sea, inmigró legalmente. Pero también, Y me trabajó imagino, toda su vida y cuando regresó a vivir de acá estaba recontrajubilada en Estados Unidos. pero se integró a la vida americana. Totalmente. Hubo un respeto ahí de yo me voy Lo a integrar lo a que esta no comunidad. hizo fue el US citizenship. No. En cambio, otra hermana que fue después y que también fue legalmente, ella se casó allá en Estados Unidos con Robert Kelly. El padre del señor Robert Kelly era primo hermano del papá de Grace Kelly. Cuando murió, el principal periódico de Filadelfia le dedicó la contratapa y puso: ha muerto John Kelly, uno de los Kelly de Filadelfia. Pues ellos construyeron todos los edificios, eran constructores. Ujú. Todos los edificios públicos de Filadelfia los hicieron ellos. Entre ellos, cuando Rocky sube las escaleras, ellos, ya, ok. Legales, pero totalmente integrados, pues. Es más, yo me acuerdo una vez hace años que fui yo a visitarlos, que iba con frecuencia a Estados Unidos por la flota bananera o por lo otro. Ron fue a verme a la estación de tren, llegué a Nueva York, que cogí el tren y me bajé en Trenton. Y ahí me llevaron, ok, un Cadillac de los pequeños. Y me dijo, yo creo que debo comprar un Cadillac porque es un carro americano. Y mi tía dijo, sí, por supuesto, ¿por qué vamos a comprar un carro de otro país?
Ahí ves el sentimiento local o nacional, la importancia de Ay, la consumir última lo antes nuestro. de darle... A ver, te recuerdo que a alguien cuyo nombre no voy a mencionar, Se nos robaron. gracias, usted usó el verbo, Fünf. Fünf es 5 en alemán, por si acaso. Sé contar en alemán hasta 20, no me vaya a pedir más. 5 Minuten. Así que, ¿sí saben lo que es esto, no? Esto. Es la mala seña, pero con spray. Entonces uno ahorra. Ya. A ver, le apuesto que ya mismo Trump dice que el enjambre sísmico que ha hecho trasnochar a Venezuela, un país que está poco habituado a los sismos, es una cosa, un ataque de Trump también. Desde el miércoles hay 21 réplicas y 10 sismos de hasta 6.3, ya no es broma. Claro, eso sí es bastante. La verdad es que ¡Maduro! Te están mandando ondas telúricas para que te muevas de la silla ahí en Miraflores, chico. yo creo que yo Te vayas dormiría a con tomar un por ojo saco. abierto. Pero bueno, póngame lo de Elías, por favor. El Instituto Colombiano de Seguridad Social dice: queremos escucharte. Tienes una queja o denuncia por corrupción. Corrupción. Escríbenos al 096-25-32-338. 096-25-32-338. O ingresa a denuncias.ies.gov con B larga, .es. Esto está disponible 24/7 y es seguro y confidencial. Te recuerdo que todavía nos iba a descubrir el hotel número 10 de Oro Verde, en Puerto Viejo. Ya. Convierte tu estadía en una estancia llena de confort, instalaciones modernas, y diseño vanguardista. Desde este mes de julio, estamos septiembre terminando, ya 3 meses, que has podido ir a visitar el nuevo restaurante Monté, alta cocina inspirada en las raíces de Manabí. Además podrás disfrutar cócteles y piqueos en Solira Rooftop que te enamorará con su vista panorámica en el atardecer. Conoce más en oroverdeportoviejo.com. Oro Verde Puerto Viejo, tu nuevo gran destino. Ahora sí, ¡ah! Ahí está. Un poco más oscura que la del Humphrey. Además que el Humphrey en Casablanca fue la primera vez que hizo de bueno. Él era gángster siempre en todas las películas, era malo. Claro, después de Casablanca nunca más fue malo. A ver. Hoy es viernes. Los viernes, aparte de contar con la invalorable compañía de Madame Sophie, se da la gabardina. The overcoat, creo que sería en inglés, ¿no es cierto? The overcoat. ¿Por qué? Porque la gabardina es una tela medio impermeable. Ya, ok. Y aquí damos los viernes la gabardina. ¿Por qué la damos? Vamos. Esta gabardina no es por antipatrias, porque estos sujetos no consideran al Ecuador su patria. Vamos a hablar bien clarito. Ellos creen que son dueños de lo que nosotros llamamos Ecuador, o por lo menos de una porción que es en donde estaban, porque en la costa en su puñetera vida han estado aquí. Me refiero a Vargas, Isa, Churuchumbi y su gallada. Ya. Los que dijeron que invocaban ni sé qué cosa y que iban a protegerlo con la Guardia Indígena. Ya. Los que han estado tirando papas al barranco. Los que cuando se les fue el presidente Noboa a la Tacunga salieron corriendo de la Tacunga y se fueron a meter a la Amazonía. Seguramente con la intención de joder las torres petroleras o el oleoducto. Y fregar al país. No les importa, porque para ellos este no es su país. Vamos a hablar claro. Esos señores no, estos individuos, a ver, un ratito, señores no, porque señor es el título más barato de adquirir. Todos los hombres nacemos señores y las mujeres nacen señoras o señoritas, como ustedes quieran. Es gratis. Pero lo que uno hace en la vida lo hace mantener el título. Y esta panda de desgraciados, de señores, no tienen un carajo. Lo perdieron en algún momento de su vida. Irremisiblemente. Ya hay 20 millones solo en Imbabura de pérdidas. A la gente que la quiebran, que ustedes le van a devolver la plata. Porque encima salen a decir que es para defender a todos los ecuatorianos de la subida del diésel. Váyanse a la mierda. Ustedes...
y todos los que piensan como ustedes. Que hay muchos que piensan como ustedes que no son de sus nacionalidades y pueblos. Tienen ese fecales en el cerebro, pero ya qué vamos a hacer, ¿no? Pero no son de las nacionalidades y pueblos. Hay harto mestizo y como es blanquito, como dirían en el Perú, que anda por ahí, patinando por ahí. Todos los antipatria, 1.000 millones costó el 2019. Del 2022 no hay cifra, no puedo decir. Ahorita ya Sofía me dijo que daban 20 millones por ahí, solo en un lugar, y que otros ya se estaban quejando. ¿Ustedes creen que eso se recupera, que la plata nace en los árboles? No, ¿qué árboles? Pues ustedes en el páramo no hay árboles, pues se mueren. ¿Qué creen? ¿Que sale de las montañas? ¿Qué? La mama, ¿cómo es? La mama Tunguragua y el Taita Chimborazo erupcionan y botan billetes. ¡No! Yo espero que el señor presidente de la República cumpla su palabra. Se les ocurre ir a sabotear la poca producción petrolera que nos queda y reprímalos con toda la fuerza de la ley. Ya, porque estos no son ecuatorianos ni se sienten ecuatorianos. Hablan el idioma del invasor. Comencemos por allí. Nos vemos el lunes. Feliz fin de semana. Happy weekend. Chao. Hasta aquí, Hablando Fuerte. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.